Bienvenidos al vídeo de instrucciones iterativas. En este vídeo vamos a aprender lo que es la instrucción for. Pero antes de nada vamos a resolver los ejercicios que os mandé en el vídeo anterior, en el vídeo de los arrays. El primero de los ejercicios consistía en crear un array indefinido con X posiciones e introducir las posiciones desde el exterior pidiéndoselas al usuario y dejar una posición libre para sumar todas las posiciones anteriores. Lo primero que tendríamos que hacer sería crear este array. Declaramos el array y después lo inicializamos y le decimos que tiene 5 posiciones, por ejemplo. Recordad que así es como se hacía para decirle que tiene 5 posiciones. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar 4 de sus posiciones desde el exterior. Para ello vamos a tener que pedirle al usuario que introduzca estas posiciones. Como es un entero, vamos a tener que transformar a número. Vamos a utilizar el método que vimos en un vídeo de conversiones que he subido recientemente. Es un método diferente al que estábamos utilizando antes de parse. El convert to int 32 a mí me gusta más, ¿no? Lo podéis ver en uno de los vídeos que he creado de conversiones de tipos. Es bastante mejor que el int32.tryparse que estábamos utilizando en un inicio, ¿vale? Utilizamos este método. Entonces le pedimos al usuario la primera posición, que introduzca la segunda posición. Acordaos que las posiciones empiezan desde el 0, ¿vale? La posición 1 sería la 0. Si os fijáis aquí, lo que hemos dicho es que el array tenga 5 posiciones, no que tenga hasta el 5. Es decir, que si nosotros introducimos en la posición 5 un número, nos va a dar un error, ya que la posición 5 no existe. La más grande va a ser la posición 4, porque existe la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar la posición 4 para sumar todas las posiciones anteriores. Esta es la frase que quiero utilizar. Vamos a utilizar un string format y, como utilizábamos siempre en string format, corchetes, un número y luego coma, que va a sustituir ese número. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a crear una variable fuera que sea la suma, y esta suma es la que vamos a introducir. Y la suma va a ser igual a la suma de todas las posiciones. ¿Vale? La 0, la 1, la 2 y la 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es introducir... A ver, realmente podríamos mostrar ya la suma, pero lo que yo quería hacer era, en la posición 4, introducir la suma, ¿vale? Y mostrar la suma. Aunque, pensándolo bien, directamente podemos introducir en la posición 4 esa suma como tal y no nos hace falta la variable suma para nada. Con esto ya estaría. ¿Lo veis? Números 4 es igual a 0, 1, 2 y 3. Esas posiciones. Utilizamos la 4 para contener la suma y lo mostramos. Vamos a comprobarlo. Nos pide la posición 1, un 3. La posición 2, un 4. La posición 3 le vamos a poner un 2 y la posición 4 un 1. Nos tendría que ser 7, 9, 10. La suma de todas las posiciones anteriores es 10. Hemos utilizado cada uno de las posiciones del array para contener los números y luego la cuarta de las posiciones para contener la suma, y ha sido la que hemos mostrado en el string.writeLine. Con esto ya tendríamos el primer ejercicio. El segundo de los ejercicios consistía en crear una lista, introducir dos números desde el exterior y utilizar la tercera posición de la lista para sumar esos dos números y mostrar el resultado. Bueno, vamos a aprovechar este console.writeLine. Primero vamos a crear la lista. Acordaos de haber añadido este using system_collection.generic, que es lo que nos va a permitir utilizar la librería de las listas. Que la librería de las listas es un conjunto de código que necesitamos importar para poder utilizarlo, porque por defecto no está añadido en nuestra clase. Vale,
Vamos a crear la lista, que se va a llamar números, la creamos y la inicializamos. Recordad que las listas no hace falta que les digamos el tamaño que tienen, ¿no? Simplemente la creamos y nosotros vamos rellenándola y ella va tomando el tamaño según los números o las letras o lo que sea que le vayamos pasando. Entonces nosotros ponemos .add y aquí añadiremos el 2, por ejemplo. Vale. Este número 2 lo vamos a tener que pedir desde el exterior, así que lo que vamos a hacer es recoger en una variable, por ejemplo, para que quede más limpio, los números, ¿vale? Y número es igual a convert desde el exterior. Y este número es el que vamos a añadir. Vamos a hacer lo mismo con otro número más, ¿vale? Número 2, por ejemplo. Podríamos reutilizar esta variable, pero prefiero crear otra. Número 2, mejor vamos a poner introduce un número, otro número. Bien. Introducimos un número, lo añadimos a la lista, introducimos otro número, lo añadimos a la lista. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una suma que la vamos a añadir directamente para que veáis que también se puede hacer esto. Add números 0 más números 1. Bien, ¿qué estamos haciendo? Añadimos un número, añadimos otro y añadimos un número que es la suma de los dos primeros números. Lo que va a pasar es que la tercera posición, o sea la número 2, porque empezamos desde el 0, se va a rellenar con la suma de los números que nosotros introduzcamos. Y lo que vamos a hacer es mostrar ahora esa posición, mostrar la que será nuestra posición 2 o tercera posición porque empezamos desde 0. La suma de los números es igual a, vamos a utilizar string format, 0, la coma para sustituir y mostramos números 2, que es la posición inmediatamente siguiente al 1 y es la que se va a rellenar. Y esto ya lo podemos probar. Me pide que introduzca un número, yo voy a introducir un 3, el otro número que voy a introducir va a ser el 5 y me va a decir que la suma de los números es igual a 8. Bien, bueno, esta operación la podríamos hacer de una manera normal, con una suma, ¿no? Introducir un número, introducir otro, sumarlos y mostrarlo. Pero lo que quería que vierais es cómo se añaden números y cómo se puede contener sumas y mostrar las posiciones, ¿no? Ver cómo se accede a las posiciones de una lista y a las posiciones de un array. Y con esto ya habríamos acabado el segundo de los ejercicios. Si os acordáis, os pedí un tercer ejercicio en el que quería que creaseis un array con números, ¿vale? Y que sustituyeseis uno de esos números por otro y que mostraseis ese número, ¿vale? Entonces, inicializamos y utilizamos estos corchetes para rellenar con los números que nosotros queramos. Tenemos el 2, 4, 7, 1 y el 2. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer directamente es sustituir la posición 3, por ejemplo, la tercera posición, que sería la posición 2 en realidad. Este 7 lo vamos a sustituir por el número que queramos. Podemos pedirlo desde el exterior, de hecho vamos a hacer esto. Convert.in32, como hemos visto, y dentro del convert.in32 vamos a pedir el número con el console.readline, que es la función que utilizamos para pedir datos desde el exterior. Ahora mismo estaríamos pidiendo un número, lo que no estamos preguntándole al usuario nada. Con esto ya pediríamos el número y sustituiríamos la segunda de las posiciones. Lo que nos falta ahora es mostrar una frase, el número introducido es, y aquí lo que vamos a hacer es sustituir dentro de esta frase, ¿no? Por el número 2. Bien, vamos a probar esto. Bien, nos pide un número e introducimos, vamos a introducir uno diferente, el 9, y nos dice el número introducido es 9. Se ha sustituido la posición 2 por el número 9, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos mostrando. Aquí también podríamos hacer una cosa bastante chula, que es elegir la posición que vamos a sustituir. Por ejemplo, esto no es parte del ejercicio, pero quiero que lo veáis. ¿Qué posición quieres sustituir?
y lo que podemos hacer es recoger esa posición y esa va a ser la posición que nosotros sustituyamos, ¿no? Por lo tanto, podemos elegir, ¿veis? Si en vez de meter un número a mano, nosotros lo pasamos desde el exterior, vamos a sustituir esa posición en concreto introduciendo la variable que hemos recogido desde el exterior, posición, dentro de los corchetes de números, ¿no? Dentro de los corchetes del array, y así elegiremos la posición a sustituir. Y luego podemos mostrar aquí. Entonces ahora pues sustituimos las comas, como ya hemos visto, la posición sustituye al 0 de los corchetes y número posición sustituye al valor en sí que hemos introducido. Bien, vamos a probar esto. Bien, ¿qué posición desea? ¿Qué posición quiere sustituir? Y yo elijo la posición 0, 1, 2, 3, 4, que sería el 1. Si lo veis, es el 1 de aquí. ¿Y qué número? ¿Qué número vamos a poner ahí? Pues el 9 mismo. Y me dice que la posición 4 vale 9. Por lo tanto, como veis, lo que se puede es elegir directamente la posición que queremos sustituir y acceder a ella y poner el número que queramos. Esto no forma parte del ejercicio que os he mandado, pero me parecía interesante que vierais que se puede trabajar de estas maneras con los arrays y con las listas también, ¿no? Accediendo a una posición concreta, modificándola como nosotros queramos. Eso es lo bueno de los arrays y las listas, ¿no? Que podemos hacer multitud de acciones con ellos. Bueno, y hasta aquí la resolución de los ejercicios. Ahora vamos a pasar a el tema de las instrucciones iterativas, a explicaros lo que es el for, la instrucción for. Y ahora vamos con la explicación de la instrucción for. La instrucción for es una instrucción iterativa. ¿Qué significa esto? Que se va a ejecutar tantas veces como nosotros deseemos, ¿vale? ¿Para qué sirve este for? Pues imaginaos que tenemos que repetir una acción 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, por ejemplo. No vamos a crear 10.000 líneas de código que hagan lo mismo, ¿no? Vamos a necesitar una instrucción, como por ejemplo la instrucción for, que nos ejecute esas líneas tantas veces como nosotros deseemos. Por lo tanto, este tipo de instrucciones sirven para ejecutar X veces un código, ¿no? O también podría ser que nosotros quisiésemos mostrar los números desde el 0 hasta el 100, por ejemplo. Y para ello no vamos a poner todos los números uno a uno en 100 instrucciones de código. No. Vamos a utilizar una instrucción cíclica de estas, una instrucción iterativa, que lo que hace es ejecutarse 100 veces y en poquitas líneas de código nos realiza la misma acción que nosotros haríamos en 100 líneas de código, ¿vale? ¿Qué forma tiene esta instrucción for? Nosotros escribimos for, le damos al tabulador 2 veces y nos aparece aquí la estructura normal de un for, que os voy a explicar ahora. Voy a sustituir este length por un 100 y ahora os explico por qué. Primero, esto es el inicio, ¿vale? El inicio es desde dónde va a empezar. Estas instrucciones iterativas funcionan con un índice, ¿no? Un índice que va diciéndonos el número de repeticiones que se van a ejecutar dentro del for. Y el inicio es la primera ejecución donde empieza. Empieza desde el 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces va a hacer la ejecución 0, luego la 1, luego la 2, luego la 3, siempre que se cumpla la condición. ¿Qué es la condición? La condición es esta segunda parte que tenemos aquí. La condición es que i sea menor que 100. ¿Qué significa esto? Que mientras i sea menor que 100 se va a ejecutar esto. Por lo tanto tenemos el inicio y tenemos la condición. Desde el inicio hasta que la condición se deje de cumplir se va a ejecutar el for. ¿Vale? ¿Y qué se va a ejecutar? Pues lo que nosotros tengamos aquí dentro, ¿de acuerdo? Mirad, por WriteLine. Dentro de este console WriteLine ponemos hola. Esta variable in i igual a 0, ya os he dicho que es el inicio, y es la variable que se va a utilizar como índice. ¿Por qué? Porque esta variable es la que se va a ir incrementando cada vuelta que dé el for. Cada vez que i avance un valor, se va a ejecutar esto una vez. Por lo tanto, si i empieza en 0 y se va a ejecutar mientras sea menor que 100, se va a ejecutar 99 veces, ya que cada vuelta que dé, cada vez que ejecute este código, se va a sumar ahí un valor, ¿vale? Esto viene definido aquí a la derecha.
donde definimos el ritmo al que avanza la i, ¿no? El ritmo al que avanza la variable. Se llama i, pero se puede llamar de cualquier manera. Pero en este caso hemos puesto i, que es el valor es el nombre por defecto que coge la variable del for, y según este ritmo va a avanzar de a 1, porque i más más significa i más 1, ¿vale? I más más es i más 1. Por lo tanto, teniendo la estructura del for tal y como la tenemos, vamos a repasar. Empieza en 0 la i. Cada vuelta le suma 1 y se va a ejecutar mientras i sea menor que 100, ya que esta es la condición de ejecución. Por lo tanto, a cada vuelta le suma 1 y cuando la i valga 100 se va a detener la ejecución. Entonces, esta instrucción for va a dar 99 vueltas. Por lo tanto, esta línea va a aparecer 99 veces en la consola. Para que nos sea más fácil entenderlo, para que nos sea más fácil verlo, en vez de poner hola, vamos a poner la i. Ya que cada vuelta que dé este for, esa i va a obtener un valor más, ¿no? Entonces, va a mostrar todos los números desde el 0 hasta el 99. Os lo voy a mostrar. Y como veis, se ha ejecutado, ha empezado en el 0, que es el valor mínimo de la i, es el inicio, y a cada vuelta le ha ido sumando 1 a la i y ha ido ejecutando el código en el interior del for cada una de esas veces, ¿no? Hasta llegar al punto en el que la condición ya no se cumplía. ¿Cuándo ha sido eso? Cuando la i valía 100, porque 100 no es menor que 100. Por lo tanto, la última vuelta que ha dado ha sido la vuelta 99, en la que i valía 99. Imaginad ahora que nosotros empezamos en el 50. La situación va a ser similar, pero la diferencia es que el número inicial va a ser el 50. Por lo tanto, el número de vueltas que dará serán 50 y el número desde el que empezará será el 50 y terminará en el 99. Y tal y como os he dicho, empieza en 50, va ejecutando a cada vuelta esta instrucción console.writeLine cada vez, sumándole 1 a la i y llega hasta el 99, ¿no? Que es el último valor que se cumple con esta condición. Bien, más o menos se entiende cómo funciona el for. En la condición nosotros podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, podemos poner que i sea menor que 100 o que i sea menor o igual que 100. En este caso, si ponemos esta condición, se va a ejecutar también en el momento en el que i valga 100. Cuando valga 101 ya no se va a ejecutar. Si hiciésemos esto, lo que sucedería es que empezaría por 50, como ya os he explicado, y terminaría en 100, ya que la condición también incluye al 100 y la última vuelta sería la vuelta 100. La vuelta con valor a 100, no sería la vuelta 100, sería la vuelta 50, pero el valor sería 100, el valor de la i. Y ahora os voy a mostrar otro ejemplo. Imaginaos que tenemos un array, ¿vale? Se llama números. Y este array números contiene una serie de números, contiene el 1, el 5, el 2, el 8, el 3, el 9 y el 2. Si nosotros queremos mostrar los números que hay dentro de este array, lo que estábamos haciendo era acceder directamente a sus posiciones, ¿no? Os expliqué que cada uno de estos números tomaba una posición en el array y para acceder a esa posición simplemente teníamos que poner el número de la posición pensando que la primera posición es el 0. Por lo tanto, esta sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si queremos acceder a ese 2, tendremos que poner un 2. 0, 1, 2. Y con esto sacaríamos ese 2. Bien. Esto ya lo sabemos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero mostrar todos estos números? ¿Y qué pasa si estos números son 20.000 números? No vamos a escribir 20.000 acciones, ¿no? Es lo que os he explicado. Para esto están las instrucciones iterativas. ¿Y cómo haríamos para mostrar todos los números que hay dentro de ese array? Pues es bastante sencillo, si lo entiendes realmente. Lo que tienes que hacer es utilizar el ritmo de 1, ¿no? Que i se sume más 1. Eso está bien porque queremos ir avanzando de una posición a una posición. Y que i empiece ¿dónde? En 0, ¿vale? De 0 hasta ¿dónde? Hasta el final del array. No, queremos que empiece en 0, posición 0, ¿hasta dónde? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Que sería la última posición. Por lo tanto, le ponemos la máxima posición, el 6. Y si en vez de la i mostramos la posición, ¿vale? Número
y posición i, ya que i va a ir tomando un valor ascendente cada vez, a cada vuelta se le va a sumar 1, cuando haga la vuelta 1 va a valer 1, va a valer 0 la i, ¿no? Porque empieza en el 0 y accederá a esta posición. Cuando dé la segunda vuelta va a valer 1 y accederá a esta posición, y así sucesivamente hasta mostrar todos los números: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si pusiésemos aquí un 7 nos daría un error, ¿no? Porque entraríamos en una posición que no existe del array. Vamos a probar esto y después os enseño cómo afinar esto mejor, ¿no? Cómo hacerlo más bien, más perfecto. Y si os fijáis, se están mostrando todos los valores que dentro del array había, ¿no? Ha ido entrando a cada una de las posiciones, dándole un valor de +1 a la i a cada vuelta, y ha ido accediendo a todos los valores. Y aquí están, ¿vale? Por eso es tan útil, ¿no?, la instrucción iterativa for, porque sirve para acceder a todas las posiciones de los arrays, a todas las posiciones de las listas, a un montón de cosas, ejecutar todas las instrucciones que queramos de manera indefinida, siempre que se cumpla la condición que nosotros pongamos aquí. Bien, pero imaginaos que nosotros no sabemos cuánto va a ocupar números, no sabemos exactamente, tenemos aquí tantos números que no nos vamos a poner a contarlos, ¿no? Pues tenemos aquí, imaginaos, muchos más. Y nos podríamos pegar horas y horas contando números y no lo vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, los arrays, como las listas, contienen algunas funciones propias. Y hay una función que es la función len, que ya habíamos visto en otras ocasiones en los strings. Y funciona de la misma manera, ¿no? Cuenta cuántos valores tiene en su interior. En el caso de los strings contaba los caracteres. En el caso de los arrays cuenta el número de objetos que tiene en su interior. No sabemos cuántos son, pero nos da igual. Ponemos que esto se va a ejecutar siempre y cuando la i sea menor o igual que la longitud máxima. La longitud máxima va a ser el límite que puede tomar la i, para que no se salga del array, ¿no? Para que no intente coger valores que estén por encima de este array. Y con este len podemos despreocuparnos del tamaño del array. Él puede coger el tamaño que quiera y nosotros mostraremos siempre el máximo. Vamos a probarlo. Lo probamos y nos está dando el típico error de arrays. ¿Por qué típico? Porque estamos intentando acceder a una posición que no existe en el array, ya que le hemos puesto menor o igual, y length toma el valor máximo, no empieza desde 0, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Si nosotros mostramos aquí length va a valer igual a 11 seguramente. Pero ¿qué pasa? Que la i tiene que empezar desde 0. No sé si estáis entendiendo lo que os quiero decir. Las posiciones van a empezar a valer desde 0, ¿no? Es decir, podemos acceder a ellas. Primera posición es el 0, la segunda es el 1, la tercera es el 2, la cuarta es el 3, así. Pero len toma el valor absoluto. No empieza desde 0, sino que te dice, tengo 11 posiciones. No tengo 10, ¿no? No tengo 10 valores, sino 11 posiciones. Entonces lo que pasa es que nosotros estamos accediendo a la posición 11 y la posición 11 no existe. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es quitar este igual, para que en el momento en el que la i sea un número inferior a length, deje de ejecutarse. Ahora vamos a hacer que en primer lugar nos muestre cuánto vale length. Vamos a ponerlo mejor con string format. Y aquí mostraríamos length. Y para mayor detalle, dentro del for, lo que vamos a hacer es poner la posición a la que estamos accediendo y el valor de dicha posición. Ponemos la coma y primero le pasamos la posición, que simplemente es el valor de la i, que se va incrementando a cada vuelta. Y después el valor de dicha posición, el valor de esa posición dentro del array, ¿no? Así se va a entender mejor. Ejecutamos la aplicación y, como vemos, len toma el valor 11, porque en realidad hay 11 números dentro del array, pero empiezan desde la posición 0. Por lo tanto, toman la posición 0, la 1, la 2, la 3, hasta la 10, y si nosotros comparásemos con len 11, aquí, y menor o igual que len 11, si nosotros pusiésemos esa condición, intentaría entrar en la posición 11 y nos daría un error. Y es por eso que tenemos que poner siempre menor y no igual que len, ya que si no nos va a dar un error.
Es que como vemos, pues nos detalla la posición y el valor que tiene esa posición, que si veis es el mismo que tiene en el array cada una de esas posiciones. Y ahora, como siempre hacemos, os voy a pedir que resolváis unos ejercicios. Este tema en concreto, el de las instrucciones iterativas, el del uso de la instrucción for, es un poco complejo la primera vez que se ve, así que os voy a mandar 4 ejercicios que resolveremos en el siguiente vídeo. Y como los siguientes vídeos también son sobre iteraciones, yo creo que gracias a eso vais a ir cogiéndolo, ¿no? No pasa nada si en un principio no entendéis cómo funciona el for, ya que yo creo que cuesta cogerlo. El primero de los ejercicios consiste en mostrar los 100 primeros números, pero al revés, es decir, empezando desde el 100 y terminando en el 0. El segundo de los ejercicios consiste en mostrar todos los números impares que hay desde el 0 hasta el 100, ¿vale? En el tercero de los ejercicios quiero que suméis, utilizando for, por supuesto, los 10 primeros números y mostréis el resultado por pantalla. En el cuarto de los ejercicios, en el último, quiero que creéis un array, ¿vale? Con 5 posiciones y quiero que esas 5 posiciones las rellenéis utilizando un for. Es decir, creáis un array y después, utilizando el for, iterando, vais a llenar ese array con los números pues del 1 al 5, por ejemplo, según las posiciones que le hayáis puesto al array. Si le habéis creado 5 posiciones, pues con números del 1 al 5, ¿no? Y con esto doy por finalizado el vídeo. Como siempre, en el próximo vídeo resolveremos estos ejercicios.